Hola, buenos días. Carlos, Andrés, Daniela, Diana, Buenos días, profe. Sonia, Karen, Andrea, Angie, Dayana, Alejandra, Demilini, Fernanda Leal, Lady. Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Entonces, buenos días. Bueno, entonces vamos a comenzar con la actividad que tenemos para hoy. Entonces les voy a habilitar eh, el área de compartir para que ustedes comiencen a presentar pues, su mapa conceptual, su mapa mental o su infografía, que era lo que tenían ustedes que hacer. Y también recuerden de que esto que ustedes o que nos van a socializar hoy, lo van a colgar también en la plataforma para que haya esa evidencia y se pueda entonces tener la calificación. Entonces vamos a comenzar. A ver, Juliana Vera. Hola, profe, buenos días. Hola, señorita. Vamos a comenzar contigo, Juliana. Entonces, ¿ya puedes compartir? Dale, profe, dame un momento. Bueno. Vamos a ser lo más breves posible, por favor. Por favor, activen sus cámaras, señoritas, que veo mucha gente con las cámaras apagadas. Bueno, profe, yo hice una infografía Okay. en donde traté de resumir como lo más posible los temas que hemos visto, donde tenemos como el concepto de organización, que son formaciones sociales y que las organizaciones están compuestas de individuos y o grupos. Hablamos sobre el condicionamiento clásico, sobre los refuerzos primarios y los refuerzos secundarios. También hicimos como énfasis en la cultura organizacional, que es como el conjunto de valores, creencias y conocimientos. Y tenemos los tipos de liderazgos, que fue la última clase, que fue el día de ayer. Okay. La parte de la motivación no la colocaste. No, profe. Bien. Te sugiero que la coloques y la puedas colgar en la plataforma. Bueno. Dale, profe. Listo, gracias. Eliana Patricia Morales
Tu cámara, por favor. Las personas que vayan pasando, pues lógicamente se mantienen en el aula, ¿no? Por favor, no se vayan a retirar. ¿Dónde está Eliana? Eliana Patricia Morales. Ahorita estaba acá. Hola, profe, acá estoy. Ok, bueno, dale por favor. Dale un momento, ya comparto, profe. Lorena, Angie, sus cámaras, sus Carolina, Alejandra, Simona Calderón. Dame unos segunditos, me conecto al computador, porfa. Bueno, Profe, lo que pasa es que yo estoy en servicio, como le ha comentado, estoy acá en la Catedral de Cúcuta, entonces, bueno. gracias, profe. Pues es que con tanto estudiante, pues uno se acuerda quién es el que le dijo lo que le dijo. Bueno, comienza, por favor. Si estás hablando, no se te está escuchando nada. Activar el micrófono. ¿Qué pasa contigo, Eliana, Patricia? ¿Ya estás viendo, Elena? ¿Ya estás viendo? Es Elena, no Eliana, sino Elena. Sí, señor. Sí, ya ahora sí, ya lo estamos viendo. Dale, pues. Listo. Como tal, la psicología de la organización es una de las primeras sesiones que vimos fue qué es una organización y cómo está compuesta, ¿sí? Entonces, una organización es un sistema de actividades que continuamente están coordinadas entre sí, formado por dos personas o más personas, cuya cooperación recíproca es esencial para la existencia de aquella organización. Otra de las definiciones es que se le estudia el comportamiento de las actividades y el desempeño humano en un entorno organizacional. Este se basa en las teorías. ¿Señor? Actitudes, dice ahí. No le escucho. Es que tú dices, es el estudio del comportamiento, las actividades, y lo que tú colocaste fue ahí actitudes. Lo que estabas leyendo. Bueno, dale, sigue pues. El desempeño humano y en un entorno organizacional. Este se basa que en las teorías de métodos y principios son extraídos en disciplinas como la psicología. Uno de los autores que tocamos fue Fayol. Este atribuía su éxito en la dirección a una gran empresa minera administrativa, el cual consideraba que podía enseñarse y aprenderse. También nos decía que la importancia de planear y organizar, ordenar y coordinar era de manera eficaz y cuidadosa. En otra de las sesiones también vimos el ambiente organizacional. Cada operación debe responder a las necesidades de sus clientes y a las limitaciones legales y políticas a los cambios de desarrollo económicas y tecnológicas.
Se debe tener en cuenta los diferentes puntos de vista. Debe existir equidad, respetar y tener en cuenta la diversidad cultural. Es importante reconocer a los trabajadores que realizan su labor y compromiso, calidad y responsabilidad. También brindarles un reconocimiento, ya sea verbal o monetario, esto con el fin de que el trabajador se incentive mucho más. Hay una importancia, como que su merced nos contaba, que era la importancia del ejemplo. Es uno de los pilares que hay que tener en cuenta en el ambiente organizacional. Ya que desde los altos mandos se brinda un ejemplo teniendo actitudes éticas de respeto y opiniones. Bueno, en la siguiente sesión también tocamos el tema del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y los aprendizajes sociales y la ley del efecto. Bueno, el condicionamiento clásico es el proceso mediante el cual un estímulo no condicionado que produce efectos conocidos. Se asocia un estímulo neutro hasta que el punto del estímulo neutro produzca un efecto muy similar a los del estímulo condicionado. Al final del proceso, el estímulo neutro se denomina estímulo condicionado. El condicionamiento operante es un método de aprendizaje que se produce a través de la asociación de esfuerzos y recompensas y castigos. Con una determinada conducta, el objetivo principal es disminuir la probabilidad que las conductas vuelvan a repetirse. Un autor, Robbins, presenta 4 de los procesos de atención. El primero es el proceso de atención, el segundo es el proceso de retención, el tercero es el proceso de producción motora y el cuarto es el proceso de reforzamiento. Dentro del aprendizaje social, las personas aprendemos por medio de lo que observamos, escuchamos y experimentamos dentro de lo que se hace un reconocimiento a la percepción. La ley del efecto se basa en que la consecuencia percibida como positiva, por tanto satisfactoria, ocurre justo después de una acción. Es más posible que sea la misma acción o vuelva a producirse. En cambio, después de una acción llega un estímulo desagradable o doloroso y hay posibilidades de disminuir el estímulo. Me faltaría poner lo que vimos en la clase de ayer y ya. Y motivación también le faltó. No lo hiciste. Listo, retira tu presentación. Tienes que completar lo que te falta para que puedas subir esa parte a la plataforma. La parte de motivación, ¿verdad, profe? Motivación es lo que vimos ayer, el liderazgo. Bueno. Claudia Morales Quintero. Profe, yo un momento comparto que es que tengo el internet un poco caído y se me traba el Zoom. ¿Tú eres Daisy? No, sí, ella me va a hacer el favor de compartir, por lo que tengo el internet súper lento. Bueno, pues como pero dice. Listo. Ok, listo, Claudia, dale. Yo lo hice así, de psicologías organizacionales. Entonces las organizaciones pueden definirse en comunidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formadas por 2 o más personas cuya cooperación es esencial para la existencia. Las características son unidades sociales que pueden perseguir objetivos específicos. Su razón es servir a sus objetivos.
Los objetivos de una organización siempre son satisfacer las necesidades o bienes y servicios de la sociedad, proporcionar empleo, aumentar el bienestar en la sociedad. El clima organizacional es el ambiente interno que se hace dentro de la organización, sentirse bien consigo mismo. La comunicación es la manera de relacionarse con otras personas a través de datos, ideas, pensamientos y valores. La comunicación tiene unas fuentes que son muy importantes para tener una buena comunicación dentro de la organización, que es la fuente, la forma en que se da a conocer una idea, la codificación, cómo se convierta la idea en algo entendido y que no se vaya por desviaciones o mala información. El canal que se utiliza, que puede ser en medio con un correo, o sea, digamos, lo que maneje la empresa, voz a voz, la codificación, la interpretación del mensaje, y el receptor es quien recibe el mensaje y da respuesta al emisor si la fuente o lo que envió la fuente fue algo entendido. También hemos hablado del liderazgo, que es un proceso de influir sobre las actividades de un grupo o en una organización, creando un objetivo de cumplimiento. El liderazgo, tuvimos 3 autores que nos hablaron diferente de este tema, y por ejemplo Terry nos decía que el liderazgo es la actividad encaminada a incluir en las personas para que siempre empeñen voluntariamente en alcanzar los objetivos del logro. Según Peter, nos decía que significa la visión, estímulo para los demás, entusiasmo, amor, confianza y vigor, pasión, observación, consistencia, uso de símbolos, prestar atención como se demuestra por el contenido. Y Rensis determinó 4 sistemas de dirección, que uno es el autoritario, correctivo, este es el que direcciona las entradas centradas en las obligaciones. También tenemos el autoritario benevolente, que es la actitud del directivo hacia el colaborador. Este es un tipo de la confianza limitada que se puede tener a la vez que sea consciente en un lugar de temor. Es decir, cuando digamos nosotros como empleados nos vamos a dirigir a un líder, pero a este no le tenemos confianza como para dar una queja o algo así, o una observación. Tenemos en el liderazgo el estilo democrático, que es la dirección centrada en las personas. El responsable se observa el derecho en la decisión final, pero solicita prioridad a la opinión de sus colaboradores. Es alguien que sí escucha a sus colaboradores, el democrático. Tenemos el liderazgo consultivo, es el control que todavía se encuentra principalmente en los niveles altos, como los líderes que tenemos en una organización, que son los que nos dan el control, o también como los gerentes digamos, de almacenes o algo así, pero o sea, que son compartidos poco a poco con nosotros, pero es, digamos, alguien que se encuentra principalmente a los niveles altos, pero que nos da importancia a nosotros. Y tenemos el participativo, que es las decisiones en este estilo se toman consenso de manera recompensa y su producto mediante lo económico, que piensa más en la economía de la organización y en lo económico para sus empleados. Todos los líderes manejan unas características que es como el carisma, el entusiasmo, que es comunicador, creativo, disciplinario, negociable y honesto. Esto fue como lo que yo saqué de las secciones que hemos visto, lo más principal. Ok. Puedes retirar tu presentación, Claudia, gracias. Vamos contigo, Daisy Valentina.
Bueno, ¿me escuchan? Sí. La psicología organizacional. Primero que todo, ¿qué es una organización? Entonces, una organización es un sistema integrado, organizado, que permite tener relaciones entre las personas. Por un lado, tenemos el comportamiento organizacional. Estos son aspectos que vinculan bienestar laboral y diversidad cultural. Esto se debe, digamos que también a un contrato psicológico, que es el cumplimiento de lo ofrecido por la organización. La diversidad cultural o la cultura organizacional son un conjunto de valores, creencias, pensamientos que identifican la organización y pues la diferencian de otra. Por otro lado, tenemos el aprendizaje en las organizaciones. Tenemos el condicionamiento operante, el cual se divide en un refuerzo negativo, en un refuerzo positivo, en una generalización y en un castigo, los cuales a su vez tienen programas de reforzamiento que pueden ser continuos, parcial, de razón de intervalo fijo o variable. Por otro lado, tenemos lo que es el comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional es un flujo, la comunicación. Es un flujo y transmisión de información dentro de las organizaciones. Esta posee errores, funciones, direcciones y canales. Bueno, los errores principales son la falta de comunicación asertiva, problemas derivados de la estructura organizacional, las distorsiones que se pueden dar tanto en factores semánticos, factores psicológicos, factores fisiológicos, factores físicos, administrativos y organizacionales. Ya en cuanto a las funciones, tenemos medio de control del comportamiento, vía motivacional, expresión emocional, y pues esta facilita la toma de decisiones. Estas se dan a niveles grupales y personales. La dirección ya es como la comunicación, el orden de la comunicación, que está la comunicación descendente, la comunicación ascendente, la comunicación lateral u organizacional, u horizontal, perdón, y la comunicación bidireccional. Y los canales ya son como el verbal y el no verbal. Listo, profe, eso es lo que yo tengo. Me faltaría agregar lo de ayer. Sí, tendrías que agregarlo de la parte motivacional y la parte de liderazgo. Pero bueno, lo que presentaste lo explicaste muy bien. Muy completo lo que explicaste. Entonces agrega lo que te hace falta, por favor. Bueno, profe, sí, señor. Muchas gracias. Ya lo puedes retirar. Natalia Peinado. Señorita Natalia, ¿dónde anda? Natalia, ¿me escucha? Natalia Peinado. ¿Se desmayó? ¿Dónde anda? Bueno, no sé qué pasó con Natalia. Profe, ¿cómo estás? Me estoy escribiendo en el grupo interno que tenemos acá con la compañera, que ya va a volver a ingresar porque es que tiene el internet muy malo, o sea, tiene mala conexión, entonces ya volvió a ingresar. Gracias por explicarlo, Brian, muy amable. Vamos con su merced entonces, Karen Lorena Areita. Buenos días, profe. Ay, que trate de ponerlo normal y no se ve nada. Entonces, pues... No lo puedes ampliar, ahí abajo lo puedes ampliar, ¿no? No me deja más, me pone así, o sea, no me deja ampliar. Karen, buenos días, qué pena, profe. Ahí donde están los punticos, digamos a mi lado derecho, al lado donde dice imprimir, dices presentar, le das en presentar y te va a dejar presentar la infografía. Tú escoges cómo la quieres presentar. Pero no me deja ampliarla más. Pero bueno, ahí lo puedes hacer, dale, ahí está, espera que lo alcances a leer.
Pues igual acá tengo el ayuda al celular. Ok, listo, dale. Bueno, yo puse los temas pues como más, o sea, de corticos de cada presentación, de cada clase que vemos. Primero encontramos que es psicología organizacional, que es un sistema social formado por un grupo de personas enfocadas en un mismo objetivo en común. El concepto de organización tiene 5 ítems. El primero es que están compuestos de individuos y o grupos. El segundo es que son formaciones sociales. El tercero son unidades elementales. El cuarto es una inclusión parcial. Y el quinto son los grupos y equipos como unidades básicas. La cultura organizacional es la respuesta esperada ante un determinado problema. Incluyen tabúes, costumbres y usos y creencias y sentimientos colectivos. Es el patrón de comportamiento general, creencias compartidas y valores comunes en los mismos miembros. Ahí puse abajo cultura organizacional, organización, personalidad, individuo. El responsable es el administrador que modela la cultura y tiene que liderar, estas características tiene que tenerlas, que son liderar con ejemplo, otorgar recompensas y otorgar castigos. Las segundas son las dimensiones, que son innovación y aceptación de riesgos. La primera es innovación, la segunda es atención a los detalles, la tercera es orientación hacia los resultados y la cuarta son orientación hacia las personas. Está también el desarrollo de la cultura organizacional, que son los problemas que los grupos afrontan en los procesos de adaptación. Esto es interno y externo. También una de sus tareas es solucionarlos en pos de asegurar una adecuación y posterior supervivencia dentro de la organización. Puse ahí en liderazgo a Peter, 1993, abro comillas, significa visión, estímulo para los demás, entusiasmo, amor, confianza, vigor, pasión, obsesión, consistencia, uso de símbolos, prestar atención como se demuestra por el contenido de la agenda de uno, crear héroes a todos los niveles, entrenar, ir a la aventura con decisión y compromiso. El enfoque sistémico en interacción entre personas y organizaciones está el primero en nivel de comportamiento social, sociedad como macrosistema, nivel de comportamiento organizacional, la organización como sistema, y el nivel de comportamiento individual como el individuo como microsistema. En objetivos organizacionales está el primero, satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la sociedad. En segundo es proporcionar el empleo productivo para que pues todo funcione correctamente. El tercero es aumentar el bienestar de la sociedad. El cuarto es proporcionar un retorno justo a los factores de entrada. El quinto es crear un ambiente personal para satisfacer las necesidades humanas básicas. Okay. Revisa por favor lo que te hace falta en esta infografía para que la agregues, por favor. ¿Listo, Karen? Sí, señor profe. Retírala, por favor, gracias. Carlos Andrés, vamos a enseñarte, por favor. Carlos. ¿Ya me están escuchando, profe? Sí, sí. Sí, profe, me tocó tomarle foto porque me sacó de la plataforma donde lo hice, entonces por eso se ve así. Bueno, entonces vemos que las organizaciones son el estudio del comportamiento, las actitudes y el desempeño humano en un entorno organizacional. Ya porque es importante, ahí porque nos facilita la posibilidad de cambio. Ahí vemos los 5 factores que se ven en la lectura, como la posibilidad de la globalización, el evitar que las personas se maltraten por su orientación, su raza o sus creencias. Ahí se integran a los miembros, también se orienta a la persona, la cultura organizacional,
Es todo aquello que se identifica dentro de una organización y se pueden inducir tabúes, costumbres, como lo dije con lo de la globalización. Y vemos lo del condicionamiento clásico, que es un proceso por el cual se puede cambiar una conducta mediante un estímulo condicionado o incondicionado. También lo del condicionamiento operante, que es un método en el cual se puede hacer una asociación mediante refuerzos y recompensas para eliminar o agregar una conducta. Robinson señor. Sí, sigue. Robinson nos presenta 3 procesos, los cuales son el proceso de retención, el proceso de reproducción motora y el proceso de reforzamiento. Bueno, ya sabes que tienes que agregar lo que te hace falta en esta presentación, ¿no, Carlos? Listo, sí, señor. Bueno, retírala, por favor. Lady Joana García, tú, por favor. Buenos días, ya voy, profe. Bueno. ¿Ya le están viendo? Sí, señorita. Bueno, ¿por qué me mandó de una a la sesión 5? Digamos que en la sesión 1 fue la lectura del comportamiento organizacional. En ella puse las organizaciones que crean entorno de aprendizaje continuo y los líderes deben tener flexibilidad, agilidad, dominar otro idioma, tener conocimientos, tecnología y leyes. Sus cualidades medulares son la inteligencia, la pasión, la ética laboral, orientados al trabajo en equipo y el interés genuino por otros. Anoté a Jadwech, que hablaba sobre crear un lugar que saque lo mejor de cada uno, rediseñar fundamentos de relación con colaboradores, subestima talentos de colaboradores, subutilización de habilidades, y las organizaciones deben atraer, retener, reconocer que los activos humanos cruciales para seguir progresando. También puse las fuerzas ambientales como el poder de recursos humanos, la globalización, la diversidad cultural, la rapidez de cambio, el contrato psicológico que abre apertura a la integridad, oportunidad, apoyar crecimiento y desarrollo, y la tecnología que convierte la materia prima o capital intelectual en productos de servicio y influye en flujo de trabajo, estructuras, sistemas y filosofía. No sé por qué me volvió. En la sesión 2 hablé sobre el contrato psicológico, lo que nos decías, profe, lo de la estabilidad, el cumplir, el constituir fuerza adicional y el no olvidar al colaborador. La teoría de X y Y de Douglas MacGregor, que es la teoría tradicional autoritaria, coercitiva, autoritario benevolente, y la teoría de Y, que es la administración participativo y democrático. Los tipos de saberes, como el conocimiento, el saber hacer cosas y el saber ser, y comportamiento organizacional, que van ligados a alta influencia positiva, buena disposición de comportamiento y modelo de comportamiento. Tener en cuenta comportamiento de los colaboradores. En el siguiente puse lo de los condicionamientos, puse el ejemplo, qué pena, es que me toca bajar todo. Estímulo de condicionamiento, la ropa, lo del ejemplo de la lavandería, porque fue, pues, la verdad, el que mejor entendí. Entonces, digamos, ropa, colaboradores prestan atención en lo que llega a la lavandería, respuesta incondicionada, estímulo neutro, es las bombillas de color, que nos lleva a que la ropa, siendo el estímulo incondicionado más el estímulo neutro, da igual a que los colaboradores prestan atención a lo que les llega a la lavandería y corresponde a ellos, que es su respuesta incondicionada, pero más adelante las bombillas de color se vuelven la respuesta condicionada, que los colaboradores prestan atención en lo que llega a la lavandería y corresponde a ellos. Los refuerzos, críticas, recordar a colaboradores
de una lavandería, que deben ser más productivos en forma de regaño o acoso. Muy a menudo es una técnica de refuerzo negativo, condición negativa, colaboradores sujetos a situación desagradable, y cuando alcanzan el nivel productivo deseado como el dirigente de planta, ellos sienten que cesan los regaños o las críticas. Espérenme, no sé por qué me devolvió. Aquí puse sobre la motivación, el aprendizaje social, hice como este mapita que dice que es un mapa mental de situación y aprovecha para lograr aprendizaje por imitación, que nos lleva al diálogo, la asociación de conocimientos, el aprender haciendo y la construcción de cambios, que sería como la espiral, que da la socialización, la exteriorización, la combinación y la interiorización del aprendizaje. Esta se da en las capacitaciones. En motivación puse estado de ánimo que lleva a una persona a comportarse de tal forma que pueda alcanzar de determinado objetivo o desempeñar una actividad para satisfacer necesidades personales. Se refiere a las fuerzas internas que llevan a una persona a mostrar un comportamiento determinado. En la sesión 4 hablé de la cultura organizacional, que se define como un sistema de creencias, valores compartidos que se van desarrollando dentro de una organización, y esto permite que se convierta en la guía de la organización. En el comportamiento de sus miembros no es visible, no es percibible u observable. Es como una pirámide de hielo que una parte puede visualizarse y la otra está bajo el agua. Entonces la forma visible sería la estructura organizacional, las tecnologías, las medidas de productividad y las políticas y directrices de personal. La forma no visible serían los patrones de poder e influencia, los valores y expectativas, las relaciones afectivas y la percepción y comportamientos de los colaboradores. También puse algunas características como la regularidad en comportamientos observados, las normas, la filosofía, las reglas y, el más importante, el clima organizacional, que es el ambiente interno entre colaboradores y que tiene que ver con la motivación de los mismos. Luego hablé de la sesión 5, que era la comunicación organizacional, que fue la exposición del grupo de algunos compañeros. Ellos hablaban que se define como el flujo de información dentro del marco de la organización, el cual implica un intercambio de información y transmisión de mensajes entre dos o más miembros de la organización, que sus aspectos son sistemas complejos y abiertos, transferencia y comprensión de mensajes, e involucra personas. También las funciones como el medio de comportamiento, vía para fomentar la motivación, la expresión emocional y facilita toma de decisiones. Hablamos sobre las fuentes de distorsión de mensajes. También las direcciones de comunicación, los factores organizacionales como el tamaño de la organización, diferentes orígenes étnicos y culturales, la excesiva segmentación, la política, el exceso de actividad o el uso de tecnología. Los niveles de comunicación están en nivel personal y nivel grupal. Y las direcciones son descendente, ascendente, lateral, horizontal, y la que nos explicaste tú, que fue la bidireccional, que es cuando se da un intercambio de papeles entre altos mandos y colaboradores, emisor y receptor, y crea una comunicación que fluya en ambas direcciones. Acá se habla sobre las redes, esa es la más larga. Los canales de comunicación, el verbal, que va en conversación cara a cara, teléfono, pero en electrónico también va teléfono, correo electrónico, y en el escrito va el memorando, circulares, volantes e informes y reportes. Los mensajes son desde redes formales hasta redes informales. Y el último es el del día de ayer, que es el liderazgo. En el libro de Hidalberto Chavanato encontré esta definición que dice que es la influencia interpersonal ejercida en una situación mediante la comunicación humana a fin de conseguir un objetivo determinado. Es el proceso consistente en influir en el comportamiento de las personas y dirigirlo hacia determinadas metas. Los estilos de dirección de Likert son autoritario, coercitivo, autoritario benevolente, democrático, consultivo y participativo. La teoría de malla de gerencial y las habilidades. Y ya, profe. Listo, muchas gracias. Retíralo de la aula. Okay, listo. Muy bien, Karen.
Perdón, Lady. Muy bien. Lady Yesenia Gallego, por favor. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. No, este es el glosario que dice. Bueno, en cuanto al resumen de la psicología de las organizaciones, en el resumen pues, de la clase, para la sesión número 1, vimos la lectura de comportamiento organizacional, que nos habla de que las organizaciones deben atraer, retener y reconocer activos humanos cruciales para seguir progresando. También nos habla de unas fuerzas ambientales de la administración que son la tecnología, el contrato psicológico, la rapidez de cambio, la diversidad cultural, la globalización y el poder de recursos humanos. Para las fuerzas ambientales de la administración, pues hablaba de que pues, los recursos humanos, el poder de los recursos humanos son las fuerzas de las personas y piensan y comportan, dicta y rumbo a la organización y que pues la empresa debe contratar, seleccionar, retener, motivar, etcétera. También hablamos de pues, crear un entorno de aprendizaje continuo, que nos hablaba de los líderes que deben ser flexibles, ágiles, dominar otro idioma, tener conocimiento en tecnologías y leyes. Para la sesión número 2, ya pues hablamos de una imagen corporativa que debe ser única, irreconocible y original, de los tipos de saberes que son conocimiento, saber hacer las cosas bien. El contrato psicológico es estabilidad, cumplir, construir una fuerza adicional y no olvidar al colaborador. Vimos también la teoría de X y Y de Douglas McGregor, que nos habla de la teoría X, que es la tradicional, que es la autoritaria, y la teoría Y, que es la administración de principios y principio y democrático. En la sesión número 3 hablamos de la ley de efecto, que es cualquier conducta que en una situación produce como un efecto satisfactorio, se verá siempre, pues se verá más continuamente en el futuro. Nos habla también de un aprendizaje social, que es la construcción de campo, la asociación de conocimiento explícito con el aprender haciendo y el diálogo. Y también pues el condicionamiento operante que vimos con Pavlov y con Skinner de refuerzos y condicionamiento clásico con Pavlov. Para la sesión número 4 vimos todo lo de cultura organizacional, que vimos lo de pues básicamente forma visible y forma no visible, que son los componentes visibles y observables orientados a aspectos de la organización de las tareas del diario, y los componentes no visibles, que pues son los no observables orientados a aspectos sociales y psicológicos. En la sesión número 5 vimos todo lo que es pues, la comunicación organizacional con como la presentación que hicieron nuestros compañeros en clase y algunos videos que nos mostró el profesor. Y se divide pues en aspectos, con direcciones, canales y las redes de comunicación diferentes que se pueden evidenciar, los niveles de comunicación, las funciones de la comunicación, los factores organizacionales y las fuentes de distorsión del mensaje. Y para la sesión número 6, que fue el día de ayer, pues vimos la teoría de malla gerencial, liderazgo, estilos de dirección, habilidades. Entonces, pues ya eso fue básicamente el resumen que yo hice de las clases presentadas hasta el día de hoy. Gracias. Bueno. La parte motivacional que hizo falta, ¿no? Señor. La parte de la motivación que hizo falta, ¿no? Así, profe.
Bueno, ok. Entonces agrégalo, por favor, para que la puedas colgar en la plataforma. Sí, señor, ya lo agrego. Listo. Daniela Lorena Barreto. Buenos días, profe. Hola. Ya comparto. Tenemos que es el contrato psicológico. Es la empresa que tiene que cumplir con lo que se le ha comprometido. También debe brindar una estabilidad a las personas en lo emocional. Es decir, el conjunto de los compromisos entre el trabajador y el empleador. Esto va ligado con lo emocional de la persona. Tenemos las causas de la insatisfacción laboral, que son: no hay compromiso, hay baja moral en los trabajadores, no hay acuerdos con los trabajadores, el compromiso de los gerentes es muy bajo. Tenemos la teoría de MacGregor, que es la teoría X, y la teoría Y. También vimos el comportamiento organizacional, que es el proceso estratégico para lograr motivar a los empleados. Este ayuda a entender y a comprender cómo llegó la administración e imponer reglas y normas en los empleados. También porque los colaboradores de las organizaciones ejecutan tareas estandarizadas y repetitivas en las cadenas de montaje y sobre todo cómo ha ido evolucionando en las mismas. También vimos los 3 saberes, que son el saber hacer y el saber ser. Tenemos el condicionamiento clásico por Iván Pavlov. Los modificadores de la conducta organizacional, que son 3, que son el programa de razón fija, el programa de razón variable, el programa de intervalos fijos, de refuerzo, que son refuerzo positivo y refuerzo negativo. El refuerzo positivo es el que favorece la reiteración de la conducta a partir de la concepción de un premio o de algún tipo de gratificación, y el refuerzo negativo, que es en cambio el que implica la eliminación de un estímulo negativo para evitar la repetición de la conducta. Tenemos los refuerzos primarios, que son el agua, la comida y el refugio. Estos son los que ayudan a sobrevivir. Estos poseen un valor de aspecto reforzante en el aspecto biológico. Y los refuerzos secundarios, que son los halagos y el dinero, estos son los reconocimientos que le dan a los trabajadores. Tenemos definiciones como condicionamiento instrumental. Tenemos 1 positivo y 3 negativos. Tenemos la recompensa, que es el refuerzo utilizado y es el positivo, y en comportamiento negativo se sanciona. El refuerzo continuo: cada vez que se da una respuesta se da el premio de recompensa, y la extinción: no se refuerza ninguna respuesta que se presenta. Tenemos 2 razones, que son la razón fija y la razón variable. La razón variable es la respuesta de refuerzo que se presenta de una manera aleatoria, y la razón fija, que se refuerza la respuesta correcta que emite la persona después de que ha determinado un número realizado de ella. Tenemos las 10 claves del éxito de Starbucks, que son la misión, el alma, la fe, el impulso, la conexión, la experiencia, la motivación, el talento, el internet y el sueño americano. Eso ya depende de cada empresa. En la cultura organizacional tenemos que es el conjunto de valores, de emisión de creencias, expectativas, de pensamientos que identifican a una persona como parte de una empresa y que la diferencia de otra empresa. ¿Cómo se crea la cultura organizacional? Se crea a partir de la historia misma de la organización.
Los fundadores la crean, surge a partir de las ideas de los fundadores como historias, anécdotas. También las personas deben adaptarse a esa cultura, también por medio de actividades que se realicen dentro de la empresa. Se mantienen los valores y las competencias, se mantiene incentivando al personal, se mantiene el comportamiento que tienen los líderes, que son los valores, la honestidad, la puntualidad, el respeto y el modelo de comportamiento. La organización, que son dos o más personas que tienen en común alcanzar un objetivo dependiendo del objetivo que contengan cada persona. En la comunicación interna, que es la que permite que las personas trabajen de forma mancomunada para alcanzar un objetivo. Si esta comunicación es buena, pues es la que va a permitir a los trabajadores que saquen lo mejor de sí mismos, sus capacidades, los recursos de cada uno para poder alcanzar las metas de cada organización. Las claves de la comunicación interna no necesariamente tienen que ser los medios de comunicación. Aquí lo más importante son las acciones que se llevan dentro de la organización. Tenemos cómo se distorsiona la comunicación interna desde la contratación, cómo se ganan a las personas, cómo se lidera a un cliente, cómo es el salario que se le paga a un trabajador. También está la reflexión de cada una de las acciones que se lleva adelante y cómo esas acciones pueden ser interpretadas en la gestión de calidad interna. Profe, me falta la parte de ayer. Voy ahí. Ok, listo. Entonces agrégala para que la pueda subir, por favor. Gracias, profe. Paula Andrea Cifuentes, tú, por favor. Profe, buenos días. Hola. Lo que pasa es que... Mira, yo lo tenía y lo tenía para programar, pero le estaba pidiendo el favor a mis compañeras que me dijeran cómo lo exportaba en PDF. Y no sé qué pasó, dónde está, estoy tratando de recuperarlo. Bueno, trata de hacerlo porque pues... Ya me están ayudando a ver si lo puedo recuperar, porque sí lo hice completo hasta el día de ayer. Laura Tatiana Grigüez. Buenos días. Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí. Ya comparto. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, ahorita. Buenos días, mi nombre es Laura Tatiana Irgüez Arenas. El día de hoy expondré mi primer parcial acerca de todos los temas vistos hasta el día de ayer. Empezaré explicando qué es una organización. Una organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración que interactúan en el marco de una estructura semántica para cumplir sus objetivos. En esta se realizan actividades coordinadas entre dos o más personas y existe cuando hay personas capaces de comunicarse, dispuestas a contribuir en una acción conjunta y a fin de alcanzar un objetivo común. Seguidamente se encuentra el tema del comportamiento organizacional, el cual es el estudio del comportamiento, actitudes y desempeño humano en un entorno organizacional, que se basa en teorías, métodos y principios extraídos de otras ramas para aprender sobre todo lo individual mientras se trabaja en grupos dentro de una organización. Está compuesto por tres aspectos importantes: el ambiente organizacional, el contrato psicológico y el individuo en la organización. El ambiente organizacional hace referencia a que cada organización debe responder a las necesidades de sus clientes, a las limitaciones legales y políticas y a los cambios y desarrollos económicos y tecnológicos. El contrato psicológico es la parte implícita de una relación laboral constituido por un conjunto de compromisos que el trabajador espera de la empresa. Además, es un acuerdo no escrito entre un empleado y la organización en el cual se especifica lo que se espera que cada uno dé y reciba del otro.
Y por último está el individuo en la organización, que alude a que el desempeño individual es fundamento del desempeño de la organización. Por lo tanto, entender el comportamiento individual es básico para una administración eficaz. Seguimos con el aprendizaje organizacional, el cual tuve que dividir en dos partes por espacio. Este aprendizaje habla sobre cómo la globalización, los avances tecnológicos, las continuas transformaciones, etc., han sido algunos de los factores que han orillado a las empresas a pensar en su necesidad y capacidad de adaptación a los cambios, que los ha ayudado a buscar estrategias que los ayuden a tales cuestiones. Una solución a esto lo propuso Stephen Robbins, quien propuso 3 supuestos, los cuales explican el proceso mediante el cual se adquiere conocimiento, los cuales son condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje social. Ahora continúo con la cultura organizacional, que para Jorge Etkin y Leonardo Skaberstein, no sé cómo se pronuncia, perdón, la cultura es un componente activo y movilizador, puede estar o no formalizado y es un sistema que se encuentra en interacción con la sociedad. Esta surge a partir de la historia de la empresa, los fundadores establecen lo que quieren lograr, deseos, ideas, etc. Y se compone de un grupo de valores, creencias, políticas, etc., que constituye un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización, en donde establece prioridades y preferencias acerca de lo que es esperable por parte de los empleados. Existen diferentes tipos de cultura organizacional, como lo son cultura del poder, cultura de la función, cultura de la persona y cultura de la tarea. También es importante destacar que para poder mantener esta cultura, los jefes, gerentes, prácticamente los de la planta alta, deben dar ejemplo a los demás. Y también se mantiene con el proceso de selección, identificando a las personas que cumplen las normas de la empresa y que mantengan la línea del comportamiento de trabajar en equipo, ser amable, tener una sonrisa, etc. Luego está el tema de la comunicación organizacional, el cual es el intercambio de información dentro del marco de organización, que se da en un sistema abierto. Esta tiene diferentes tipos, como lo son la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación electrónica. Las funciones de este tipo de comunicación son el medio de control del comportamiento, la vía para fomentar la motivación, la expresión emocional y la facilitación de toma de decisiones. Las redes de comunicación pueden ser formales, informales, red de cadena, red de rueda y red de todo canal. Por otro lado, el proceso de comunicación se compone por el emisor, el mensaje, la codificación, canal, decodificación, receptor y retroalimentación. También están las direcciones de la comunicación en las organizaciones, que se componen de la descendente, ascendente, lateral y horizontal, y la que nos explicó el profe, que es la bidireccional. También están los tipos de mensaje, que son rutinario y no rutinario. Por último está el tema del liderazgo, que según Stottgill, en 1948 la definió como el proceso de influir sobre las actividades de un grupo organizado en sus esfuerzos hacia el establecimiento y logro de metas. La diferencia entre un jefe y un líder es que el jefe solo da órdenes, en cambio el líder ayuda para llegar a la meta. También Robert Blake y Jane Scribner realizaron la teoría de la malla general, en donde se tenía un interés por la gente y por los resultados. Y también el liderazgo compone diferentes sistemas de dirección, como lo son el autoritario coercitivo, el autoritario benevolente, el democrático y el participativo. Eso sería todo, profe. Listo, gracias. Paula, ¿tú qué quieres decir? Sí, profe, ya lo recuperamos, pero mi computador no sirve para eso. Entonces era a ver si le daba permiso a Lady que me hiciera el favor de compartirlo. Listo, Lady, ¿se puedes colaborar? Gracias, Laura, Tatiana. Profe, sí, ya lo voy a compartir. Me avisan si la están viendo, por favor. ¿Ya? Ya. Listo, dale.
Sí, señor. Entonces tenemos en la primera sesión de la lectura de la psicología de las organizaciones. A ver, vemos el comportamiento organizacional de las fuerzas ambientales de la administración. Tenemos como primer punto, tenemos el proceso de los recursos humanos. Tenemos también el segundo, que es la globalización de lo que hablamos de interacción. Y tenemos el tercero, diversidad cultural, que tenemos la rapidez del cambio, el contrato psicológico. Uy, perdón, profe. El sexto, que la tecnología. Lady. ¿Ya no pasó? Sí, ya Ya, estamos ya. viendo otro, En la ya. sesión 2 se habló sobre la psicología en las organizaciones, donde vemos que la imagen corporativa debe ser única y reconocible, original e innovadora. Tenemos el contrato psicológico, no olvidar al colaborador, de la estabilidad, el cumplimiento, lo que hablábamos de la motivación hacia el colaborador, ¿no? Monetaria, pero también puede ser en tiempo. Tenemos la teoría X y la teoría Y de McGregor. En teoría X tenemos la tradicional, que es la autoritaria coercitivo, o el autoritario benevolente. Tenemos la teoría Y de administración, y la participativo o democrático. Tenemos los tipos de saberes, que es el saber ser, el conocimiento y el saber hacer. Actitudes interpersonales dentro de la organización. También hablamos sobre las actitudes dentro de la organización. En la sesión número 3 hablamos sobre los tipos de aprendizaje. Es la siguiente, por favor. Del aprendizaje organizacional, hablamos del acondicionamiento operante, que es frente de Skinner, que es frente al estímulo, castigo, y un refuerzo positivo o negativo. Tenemos el condicionamiento clásico, que es el aprendizaje ocasionado que genera una respuesta involuntaria. Tenemos el aprendizaje social, que las personas aprenden nuevas conductas a través del refuerzo o castigo. También tenemos la ley del efecto de Tornay, que dice que los refuerzos que son seguidos de las consecuencias reforzantes y pueden volver a aparecer. En la sesión número 4 vimos la cultura organizacional, el cual se define como un síntoma de creencias, valores comprendidos que se van desarrollando dentro de una organización. Dentro de esta cultura vemos la forma visible y la forma no visible, y tenemos las diferentes características que la identifican. En la quinta sesión vimos la comunicación organizacional, sus funciones, las funciones de la comunicación organizacional, el proceso de comunicación. Vimos también las fuentes de distracción de un mensaje, vimos los niveles de comunicación, los factores organizacionales. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Dentro de esa misma sesión vimos los canales y medios de comunicación, que son por los cuales se realiza o fluye una información. Y el liderazgo que vimos el día de ayer, los tres pioneros, Terry en 1999 y Tres en 1993, y Resin Slicker. Pero bueno, está completo, no me da. Lista, señorita.
Profe, qué pena. Yo no sé si la voz tuya está así por la tensión que tenías o ya venías así. No, profe, el fin de semana me enfermé. Ok, bueno, trata de no hablar más, por favor, si no se te dañan las cuerdas vocales, señorita. Ok, listo, Laura. Digo, Paula Andrea. Tú eres Paula Andrea, ¿listo? Bueno, vamos. Paula Andrea Cifuentes Sánchez. Yemilín Paola Beltrán. Buenos días, profe. Ya mi compañera me hace favor de compartir. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, yo hice mapas. Entonces empezamos con la sesión número 1, donde hablamos pues de las organizaciones, que es un grupo social, unidades sociales o agrupaciones humanas, deliberadamente para fines comunes. Es una organización, en una organización realizan una serie de actividades coordinadas entre 2 o más personas. En una organización existe solo cuando hay personas capaces de comunicarse, personas dispuestas a contribuir en una acción conjunta a fin de alcanzar un objetivo común. El objetivo de las organizaciones pues, es estudiar la conducta del ser humano, estudiar las experiencias en el contexto del trabajo, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el rendimiento del trabajo. La fuerza de las organizaciones permite a los individuos satisfacer sus necesidades económicas, emocionales, espirituales, intelectuales, entre otras. Las organizaciones existen solo para lograr objetivos que no se pueden alcanzar en una forma aislada o individual. También agregué acá que Jack Welch, quien era pues un empresario importante, decía que se debía crear un lugar que saque lo mejor de cada persona. Rediseñar fundamentos de relación con colaboradores y que algunas empresas hoy en día subestiman talentos de los colaboradores. La organización transforma, produce, reúne y mantiene. Y también vimos las fuerzas ambientales de la administración, que primero poder de recursos humanos, globalización, diversidad cultural, rapidez de cambio, contrato psicológico y tecnología. Pasamos a la sesión número 2. Allí pues puse el contrato psicológico, que es una relación laboral, conjunto de compromisos, acuerdo no escrito entre el empleado y la organización. Los objetivos, bueno, deben ser conocidos y compartidos, función motivadora, también constriñen, que es como obligar a una mejora del comportamiento. Vimos los tipos de saberes, que es saber hacer las cosas, conocimiento y saber ser. Agregué también las personas y organizaciones. Dice que las personas son seres humanos profundamente diferentes entre sí. Las personas son elementos impulsadores de la organización y las personas son socios de la organización. También mencionamos, pues se mencionó la teoría X y Y. Es una de las teorías más conocidas relacionadas con el comportamiento humano de las organizaciones de McGregor. Por un lado tenemos la teoría X, que dice que los líderes tienen comportamientos autoritarios y son los responsables de dictar la manera en la que se trabaja. La teoría Y es responsabilidad y tarea de la dirección en crear las condiciones adecuadas para que las personas puedan ejercitar todas sus cualidades. Vimos las locuciones, donde se utilizan para distinguir entre 2 tipos de conocimiento. El a priori, que es independiente de la experiencia, y a posteriori, que depende de la experiencia. También vimos la imagen corporativa, que debe ser reconocible, única y original. Pasamos a la sesión número 3, donde vimos pues, aprendizaje organizacional. Busca que la empresa se convierta en un sistema en el que cada persona depende de la otra, que el conocimiento de las mismas se refleje en la visión de un ser humano, de un ser u organismo vivo, aprender y evolucionar respondiendo a las exigencias de su entorno. También vimos pues, los supuestos, que es el condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje social. En el condicionamiento clásico se da cuando ocurre algo y tenemos una relación concreta que surge como respuesta a un hecho determinado e identificable. El condicionamiento operante
Nos dice que la conducta está en función de sus consecuencias, y en el aprendizaje social vemos que las personas también podemos aprender observando, escuchando y experimentando algo de manera directa. Mencionamos también el aprendizaje organizacional, que sea en un entorno de constante cambio, que es el aprendizaje individual, aprendizaje grupal y aprendizaje del sistema. Los procesos, entre los procesos está el proceso de atención, de retención, reproducción motora y de reforzamiento. Los tipos de conocimiento está el proporcional, que es saber qué, el procedural, que es saber cómo, el descubrimiento, saber qué, y contextual, que es saber quién. También puse el ciclo de Kolb, que nos decía que es hacer, reflexionar y abstraer y decidir. Y el ciclo de Handy, que decía preguntas, problemas o necesidades, ideas, que es búsqueda de respuestas, pruebas y reflexión, que es identificando soluciones. Pasamos a la sesión número 4, que nos hablaba de la cultura organizacional, pues que esta debe tener valores, creencias y conocimientos. Es todo aquello que identifica una organización y la diferencia de la otra. Es un proceso entendido como fases sucesivas de un fenómeno compartido por todos los miembros de una organización. También trata de la historia y anécdotas de los fundadores. Las desventajas, tenemos que pues, puede ser una barrera contra el cambio, barrera hacia la diversidad, barreras contra las funciones y adquisiciones. Dentro de las características está la estructura, apoyo, identidad, desempeño, tolerancia al conflicto y tolerancia al riesgo. Dentro de las dimensiones está la innovación y aceptación de riesgos, atención a los detalles, orientación hacia los resultados y hacia las personas. La importancia, pues vemos que facilita o dificulta el cambio, orienta a las personas, refuerza o minimiza algunos valores y les da identidad, integra o fracciona a los miembros. Dentro de los elementos está la historia, rituales, símbolos materiales o lenguaje. Pasamos a la sesión número 5, donde nos habla pues, de la comunicación organizacional, que es un flujo de información, intercambio de información, transformación de mensajes con sentido entre dos o más miembros de la empresa. Los canales, pues está el verbal, el escrito y el electrónico. Dentro de las funciones, pues es un medio de control del comportamiento, es una vía para fomentar la motivación, expresión emocional y facilita la toma de decisiones. Dentro de los requisitos de una comunicación escrita eficaz encontramos que la claridad, precisión, pureza, síntesis, naturalidad y cortesía. Vemos la comunicación no verbal, que son las acciones, expresiones faciales y movimientos corporales. Las acciones son un potente símbolo de comunicación y su efecto es de los más fácilmente perceptibles. Las expresiones faciales son las expresiones que nos reflejan la actitud del emisor y el receptor. Los movimientos corporales representan una forma muy sutil de comunicación no verbal. Dentro del proceso pues está fuente o emisor, mensaje, codificación, canal, decodificación, receptor y retroalimentación. Y en los niveles encontramos la comunicación organizacional, se dan dos niveles básicos, que es el nivel personal y el nivel grupal. Y en la sesión 6 del día de ayer hablamos de los tipos de liderazgo, en donde Storgill en 1948 decía que el proceso de influir sobre las actividades de un grupo organizado en sus esfuerzos hacia el establecimiento y logro de metas. Terry en 1999 decía que el liderazgo es la actividad encaminada a influir en las personas para que se empeñen voluntariamente en alcanzar los objetivos del grupo. Peters en 1993 decía que significa visión, estímulo para los demás, entusiasmo, amor, confianza, vigor, pasión, obsesión, consistencia, uso de símbolos, entre otros. Las habilidades que debe tener pues, un buen líder está el carisma, debe ser organizado, visionario, comunicador, entusiasta, revolutivo, disciplinado, creativo, negociador y honesto. Vemos el estilo autoritario, donde dice que el responsable decide, los colaboradores ejecutan sin participar en la decisión, el responsable obtiene lo que quiere por el poder que ostenta, por su autoridad personal y en definitiva por su posición. Las técnicas a utilizar se determinan por el líder a corto plazo, no hay información sobre los procedimientos posteriores. Vemos el consultivo,
que dice que el control todavía se encuentra principalmente en los niveles altos, compartido un poco con los gerentes medios inferiores, y las decisiones de operación se toman a nivel inferior en la organización. Vemos el autoritario benevolente, que dice que la actitud del directivo hacia el colaborador es paternalista, un tipo de confianza limitada a la vez que es condescendiente, y en lugar del temor se busca motivar a través de las recompensas económicas. Y por último está pues el democrático, que dice que el responsable se reserva el derecho de la decisión final para la solicitud de a priori, la opinión de sus colaboradores, y tiene en cuenta sus consejos. Una vez tomada la decisión, él informa a sus colaboradores de su contenido y de las razones que le han conducido a su elección, y el líder determina las tareas del grupo y propiamente dicho. Ese fue pues mi trabajo, profe. Muchas gracias. Tienes que agregarle lo de la motivación para que la pueda subir, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Listo. Retira tu presentación. ¿Listo? ¿Ya la retiraste? Sí, señor. Ok, listo, gracias. Alejandra Piamonte, por favor. Ya voy, profe. Buenos días, pues tenemos el concepto de la organización, conceptos de cultura organizacional, las características, funciones de la cultura, los tipos de culturas organizacionales. También tenemos que hablar sobre el liderazgo, que es una disciplina cuyo ejercicio produce una influencia en un grupo determinado con la finalidad de alcanzar un conjunto de metas preestablecidas con carácter beneficioso. También tenemos las habilidades que debe tener un líder, que son carisma, comunicador, entusiasmo, resolutivo, disciplina y creativo, y negociador, y debe ser honesto. También tenemos que hablar sobre el contrato psicológico, los tipos de contrato psicológico, que son el contrato relacional y el contrato transicional, y creo que me falta agregarle, profe, lo de la ética, y ya estaría completo. Sí, ok. Lo de la motivación. Sí, señor. Bueno. Daniela Sofía Rodríguez. Ya empiezo a compartir. Bueno, entonces yo hice como un infograma. Iniciamos pues primeramente la clase con la presentación del profesor, en donde pues nos explicó los temas a ver en el módulo, el concepto de organización, en el que pues es un grupo social formado por personas, tareas y administraciones que interactúan en el marco de unas estructuras sistemáticas para cumplir con sus objetivos. También un poco de la historia organizacional en base a una lectura de la cual se habló también en la segunda sesión. Dentro de ella se dijo que pues que una organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse, están dispuestas a actuar conjuntamente y desean obtener un objetivo común. También se habló de aprendizaje organizacional, de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, refuerzos primarios, refuerzos secundarios y la ley del efecto de Thorndike. En los refuerzos primarios, en los refuerzos primarios pues están lo que son básicamente las necesidades fisiológicas, que son pues lo que necesitamos para vivir, y ya pues en la segunda son más que todo como las recompensas que se dan, por decirlo así. También vimos la cultura organizacional,
todo lo que tiene que ver con cultura organizacional. ¿Qué se debe tener para una cultura organizacional? Pues dentro de una empresa, por decirlo así, más que todo es como la estructura física, tener en cuenta lo de los procesos en los procesos de selección, el ejemplo de líderes, jefes o gerentes que tengan pues valores, honestidad, respeto, puntualidad, que sean básicamente un modelo de comportamiento que reconozca a sus empleados como seres humanos. Vimos también una lectura en la sesión número 5, titulada Comunicación Organizacional, en donde varios de nuestros compañeros hicieron como una breve explicación de ella, dentro de los cuales pues también se habló de los niveles de comunicación organizacional, y vimos previamente un video de gestión del talento humano en los niveles de comunicación en la organización, que se divide en 2 niveles, personal y grupal. En el personal pues es cuando puede darse entre 2 o un grupo de personas que participan en el intercambio de formación pues de manera individual, y en el grupal, por el contrario, en la comunicación grupal se intercambia información de distintos grupos, pero básicamente es como un representante por grupo, si no pues sería un caos. También vimos el liderazgo, los sistemas de dirección según Rensis-Likert y los tipos de liderazgo. Liderazgo, según uno de los autores, que es el proceso de influir sobre las actividades de un grupo organizado en sus esfuerzos hacia el establecimiento y logro de metas. Y pues los tipos de liderazgo, que son pues los de autoritario coercitivo, autoritario benevolente, democrático, consultivo y participativo. Te faltó la malla gerencial y la parte motivacional, ¿no? Sí, profe. Daniela, agrégalo para que lo puedas subir, por favor. Listo, gracias. Lina María Rueda. Lina María Rueda. Buenos días, profe. Sí, Hola. ya comparto. Listo, ¿están viendo? Sí, señorita. Bueno, como principio tenemos una introducción a la psicología de las organizaciones. La psicología organizacional se trata de la disciplina o rama de la psicología orientada al estudio del comportamiento de las personas en el seno de una organización. De otro modo, este tipo de psicología pretende analizar los comportamientos de los individuos de forma que forma parte de una organización. Algunas de las características es que es un grupo de personas, se compone de 2 o más, fines, objetivos o metas, que se trabaja para lograr determinados propósitos organizacionales, grupales o individuales, de actividad, que es para desarrollar tareas que reunidas por su similitud o afinidad conforman diferentes actividades que pueden ser o no remuneradas, de medio ambiente o contexto, que actúan en un ambiente determinado, factores políticos, económicos o sociales. Algo de historia es que la psicología organizacional y del trabajo surgen alrededor de finalidades del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Tenemos la psicología personal, que se realiza en áreas como análisis de puestos, reclutamiento, de selección de empleados, determinación de salario y capacitación. Y está la organizacional, que se ocupa de los temas de liderazgo, satisfacción laboral, motivación del empleado, comunicación, manejo de conflicto y cambio organizacional. Algunos aspectos fundamentales es que las personas son seres diferentes entre sí, son elementos impulsadores de la organización y son socios de la organización. Existen 3 premisas del comportamiento en la motivación, que sea causada, motivada y que sea orientada hacia objetivos. Tenemos también la cultura organizacional, que son valores, creencias, conocimientos y formas de pensar que sirven como guía en la organización. Las personas responsables que moldean la cultura deben tener, liderazgo, que otorguen recompensa y que otorguen castigo. En la comunicación tenemos que sea de flujo de información dentro del marco de las organizaciones,
que implica intercambio de información y transmisión de manejos con estadio entre 2 o más personas. La comunicación sea en un sistema complejo y de abierto que sea influenciado en el medio ambiente, que implica la transferencia y comprensión de mensajes e involucra a personas con diferentes habilidades. Tenemos también el proceso de comunicación y que existen 2 niveles, que sea a nivel personal y grupal. Y algo de liderazgo no lo completé, pero es el proceso de influir sobre las actividades de un grupo organizacional en sus esfuerzos hacia el establecimiento o logro de metas. Eso sería lo que dice, profe. Bueno, tienes que completarlo entonces y subirlo de motivación también, por favor. Ok, sí, señor. Ya se retira tu presentación. Sí, Angie, Tatiana. Profe, es que yo quisiera continuar. Pues continúa, Angie, Tatiana. Bueno, yo hice un mapa mental, como tema principal, psicología de las organizaciones. Como primer ítem puse el aprendizaje en la organización, lo cual me parece pues muy importante para poner como primer ítem. Está el condicionamiento clásico, que se trata de un aprendizaje por medio de estímulo-respuesta, ¿sí? Como por ejemplo el ejemplo de Pavlov y el perro, donde el estímulo incondicionado es la comida, la respuesta incondicional la salivación, donde se condiciona un elemento aparte que sería la campana para que el perro salive al momento de que suene la campana. También se encuentra el condicionamiento operante, es un aprendizaje en donde se refuerza positiva, negativa o por medio de castigos a las personas. Hay programas de reforzamiento en este condicionamiento donde es continuo, parcial, de razón o intervalo fijo, de razón o intervalo variable. En la sesión de ayer... ¿Esos son efectos de sonido o es que tienes un perro ahí al lado? Es que el perro está por allá porque hay gente, entonces... Pensé que como estabas hablando del condicionamiento de Pablo con el perro y casualmente te ladró el perro, entonces que habías colocado fondo a tu presentación. No, es que mi perro es como un poquito tóxico. Bueno, seguimos con el liderazgo, me parece importante en las organizaciones. Es la capacidad de influir en la actividad de una persona o de un grupo determinado para que lleven a cabo unas metas deseadas, ya sea para la persona o para una organización. Según Rensis Likert, hay 4 sistemas o formas de liderazgo, el cual está el estilo autoritario, que está centrado en las organizaciones y está enfocado en el trabajo sin importarle lo que piense o pueda aportar el recurso humano. También está, de este estilo autoritario se deriva un estilo autoritario benevolente, en donde el estilo es cuando el líder es un poco paternalista, pero propone límites de confianza y es condescendiente con los empleados. También busca motivar por medio de recompensas económicas, haciendo que la producción crezca y el ambiente laboral sea más ameno. También hay un estilo democrático que se centra más en las personas, tener las personas en cuenta en la toma de decisiones. También tenemos un liderazgo consultivo, en donde se trata de mantener respeto en las jerarquías que hay y compartir responsabilidades y éxitos con todo el personal. También está el liderazgo participativo, en donde las decisiones se toman por medio de consensos y las recompensas pueden ser simbólicas o monetarias. Continuamos con la comunicación en las organizaciones. Pues pueden haber errores, ¿sí? En estos errores se presenta la falta de comunicación asertiva, los problemas que se derivan de la organización y de la estructura de la organización. También hay funciones que se pueden dar a nivel grupal o a nivel individual, el medio por el que se controla el comportamiento, la vía emocional y la expresión de la misma facilita la toma de decisiones. En las mismas comunicaciones existen barreras
Estas son rupturas en la comunicación entre las personas. Algunas de las barreras de comunicación son las personales, que son de limitación y emocionalmente y de valores. También existen las físicas, que son fallas en el ambiente donde puede ocurrir la comunicación. Las semánticas, que se derivan de símbolos utilizados para la comunicación. Más sobre la comunicación de las organizaciones, es la transmisión, el flujo de la información por dentro de las organizaciones se divide en dos, en la dirección y en los canales. La dirección se trata de una comunicación descendente, comunicación ascendente, comunicación lateral o horizontal o la comunicación bidireccional. También existen los canales, ya sean verbal, no verbal, el escrito o el electrónico. También hay algunas redes que son las informales o las formales, donde la formal es grupal o organizacional. Seguimos con la motivación humana. Entonces, en la motivación humana la decidí dividir en dos, en donde hay tres premisas del comportamiento humano, que es el comportamiento causado, el comportamiento motivado y el comportamiento orientado hacia los objetivos. Está el ciclo motivacional, donde existe un estímulo, donde el sujeto tiene la necesidad de debatir en ese estímulo, existe la atención por no o por sí lograr la satisfacción del estímulo y qué acción decide hacer la persona. Ya realizando la acción esta persona, llega a una satisfacción y vuelve al ciclo motivacional. Siguiendo con el comportamiento organizacional, existe un contrato psicológico donde cumple lo que ofreció la organización y es un trato más verbal con la persona, más directo, donde se siente como un consenso entre las dos partes, entre la organización y el trabajador, para que los dos tengan un ambiente ameno y puedan llegar a lo que los dos propusieron. Hay aspectos vinculados al bienestar laboral y de diversidad cultural. Y eso sería todo, profe. Listo, gracias. Retira tu presentación, la invitación. Ok, vamos con entonces, permítanme. Las cámaras, por favor, están casi todas desactivadas. Vamos con Miguel Cubides. Miguel. Señor profe, ya comparto. Listo, ahí estoy. Bueno, así quedó mi infografía. Como tal, empecé aquí colocando los títulos de lo que vimos en las primeras sesiones. La primera sesión vimos qué es una organización y de qué está compuesta. Como tal, una organización es una estructura que se crea por medio de varias personas que tienen un objetivo o una idea en común, ya sea para beneficio propio o para estas mismas personas. En la sesión 2 se nos mostró la importancia de un ambiente organizacional sano y la importancia que llegan a tener los ejemplos en este tipo de situaciones. En la sesión número 3 se mostró el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante y aprendizaje organizacional.
Bueno, qué pena. Aquí había dejado las definiciones de lo que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre estímulo y condicionamiento incondicionado. Un ejemplo de esto es por ejemplo, un ejemplo de esto se basa, por ejemplo, en el miedo o el desarrollo de fobias en las que el sujeto asocia un estímulo neutro a un estímulo de consideramiento temeroso. Luego sigue el condicionamiento operante, que es una forma de enseñanza mediante el cual el sujeto tiene más probabilidades de repetir una conducta para llevar a consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir una posibilidad que conlleve a una consecuencia muchísimo más negativa. Un ejemplo de estos son los perros guardianes, a los cuales se les refuerza la ferocidad mediante un estímulo positivo cada vez que atacan a un extraño o muerden a una persona desconocida. Conforme a esto, el perro irá aumentando, por ejemplo, esa conducta para obtener una recompensa muchísimo más satisfactoria, por así decirlo, entendiendo qué es lo que tiene que hacer y a quién atacar y a quién no. Luego, en la sesión 4 se muestran los métodos de éxito que tuvieron, por ejemplo, una empresa tan grande como lo es Starbucks, en donde se pueden ver algunos tips o, por así decirlo, algunos métodos que emplearon en su empresa, que son la personalización del producto, el modelo de inspiración y expansión inspirado en un espacio más grande, ofreciendo una experiencia propia, que en este caso es, por ejemplo, el vaso personalizado con el nombre de cada persona, generando así una especie como de sensación especial. Aquí luego tenemos la sesión número 5, que es la comunicación organizacional, y en el caso, por ejemplo, a mí que en esa sesión me tocó explicar parte de la lectura y mi tema fueron las distorsiones que se pueden llegar a generar en dichas comunicaciones, ya sea por medio de aparatos electrónicos o vía oral o vía escrita. Luego de esto llega la sesión 6, en donde se muestran los tipos de liderazgo, en los cuales se muestre elegí 3, los cuales son el liderazgo democrático, que es conocido como liderazgo participativo, que permite crear un mayor compromiso en una organización entre los individuos y, por así decirlo, el líder como tal. El liderazgo natural, que es una forma de liderazgo cuya característica base es que se presentan y es que tiene una relación de tomar la iniciativa sobre el control o situación o objeto. Luego está el liderazgo autocrático, que es un estilo de liderazgo autoritario que es utilizado cuando un líder dicta políticas y procedimientos, decide qué objetivos hacer, qué quiere alcanzar y a dónde se dirige, haciendo que todas las actividades prácticamente sean elegidas por él. Y hasta ahí. Tienes que agregar algunas cosas, ¿no? Sí, señor, me quedaron faltando varias cosas. Ya las agrego. Jessica, Paola, vamos contigo. Listo, profe, ya comparto. Bueno, en la sesión número 1
Lo principal pues es que es una organización. Yo puse que es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por 2 o más personas cuya cooperación recíproca es esencial para la existencia de ella. Pero ¿cuándo existe una organización? Bueno, cuando hay personas capaces de comunicarse, dispuestas a contribuir con el fin de alcanzar un objetivo en común. Las organizaciones deben identificar los conocimientos transferidos a los empleados y actualizarlos todo el tiempo. Aquí encontramos autores como Fayol, que... se me pasó. Como Fayol, que atribuye su éxito pues, a la administración que él tenía. Él hacía hincapié en la importancia de tener una planeación, de organizar y de controlar. También encontramos pues, el comportamiento organizacional, que se define como el estudio del comportamiento, actitudes y desempeño humano en un entorno organizacional. Se basa en teorías, métodos y principios extraídos de disciplinas como la psicología. Encontramos las fuerzas ambientales, que son poder de recursos humanos, la globalización, diversidad cultural, rapidez del cambio y el contrato psicológico. En la sesión 2 encontramos la definición de contrato psicológico, que es un contrato no escrito que existe entre el empleador y el empleado, que trata de brindar oportunidades y apoyar el crecimiento y desarrollo de sus empleados, que son prioridades importantes. Aquí los empleados consideran que los empleadores deben ser sinceros, abiertos y justos, y también estar dispuestos a dar a los trabajadores una mayor voz en sus funciones. Encontramos el reconocimiento o refuerzo. Este es importante porque hay que reconocer a los trabajadores que realizan su labor con compromiso, calidad y responsabilidad, brindarles un reconocimiento ya sea de manera verbal o monetario con el fin de que este trabajador se incentive mucho más. Encontramos lo que es el ambiente organizacional. Bueno, cada organización debe responder a las necesidades de sus clientes, a las limitaciones legales y políticas y a los cambios y desarrollos económicos y tecnológicos. Se debe tener en cuenta las diferencias, los puntos de vista, debe haber equidad, respetar y tener en cuenta la diversidad cultural. En este es importante el ejemplo, ya que uno de los pilares para tener un ambiente organizacional positivo es que desde los altos mandos se brinde ejemplo teniendo actitudes éticas, respetando las opiniones, siendo equitativo y dándole la importancia que merecen sus colaboradores. En la sesión 3 vimos lo que es el condicionamiento clásico, que, bueno, para resumir, es un proceso mediante el cual un estímulo no condicionado que produce efectos conocidos se asocia a un estímulo neutro hasta el punto en que ese estímulo neutro produce efectos muy similares a los del estímulo no condicionado. Al final del proceso, el estímulo neutro se denomina un estímulo condicionado. También vimos lo que es el aprendizaje social, que, bueno, habla de que las personas aprendemos por medio de lo que observamos, escuchamos y experimentamos. Dentro de este se hace un gran reconocimiento a la percepción. Aquí autores como Robbins presentan 4 procesos, como el proceso de atención, de retención, de reproducción motora, de reforzamiento. Vimos el condicionamiento operante, que pues es el método de aprendizaje que se produce a través de la asociación de refuerzos, como recompensas o castigos, con una determinada conducta. El objetivo principal de esta disciplina es aumentar o disminuir la probabilidad de que esa conducta se pueda repetir. También vimos la ley del efecto, que se basa en que si una consecuencia percibida como positiva, por tanto satisfactoria, ocurre después de una acción, es más probable de que esta acción se vuelva a producirse, mientras que por el contrario, si después de esa acción llega un estímulo desagradable o doloroso, hay menos probabilidades de repetir esa acción. En la sesión 4 vimos la cultura organizacional, que es todo aquello que identifica una organización y la diferencia de otra. Incluye tabúes, costumbres y usos, creencias y sentimientos colectivos. Ese es el patrón de comportamiento general, creencias compartidas y valores comunes a los miembros. ¿Cómo se logra? Para lograr una cultura organizacional hay que hacer que todos los colaboradores se identifiquen y se sientan parte de esta. ¿Cómo se crea? Se crea a partir de la historia de la organización y los encargados de establecer qué es y qué se busca de esta manera construir historia son los fundadores. ¿Por qué es importante? Porque facilita o dificulta el cambio, orienta a las personas, les da identidad, refuerza o minimiza algunos valores. ¿Qué se debe hacer para que exista una cultura organizacional?
liderar con el ejemplo, otorgar recompensas y castigos. ¿Cómo se mantiene una cultura? Mediante el proceso de selección, identificando a las personas que cumplan las normas de la empresa y que mantengan la línea del comportamiento del trabajo en equipo, ser amable, entre otros. En la sesión 5 se habló de la comunicación organizacional. Autores como Cass y Kahn la definen como el flujo de información dentro del marco de la organización, lo que implica intercambio de información, transmisión de mensajes con sentido entre dos o más miembros de la empresa. Aquí pues hay un cuadro que lo explica como más gráfico. Dentro del proceso de comunicación tenemos la fuente del emisor, que puede ser una o varias personas, el mensaje, que es la forma en la que se le da la idea que se desea transmitir, la codificación, que convierte una idea en un mensaje que se pueda ser entendido, el canal, que es el medio por el cual se transmite el mensaje, la decodificación, que es la interpretación que le da al receptor que hace el mensaje, el receptor, que es quien recibe el mensaje, y por último la retroalimentación. Aquí también hay una gráfica que lo explica mejor. Y las funciones de la comunicación es que pues es un medio de control del comportamiento, es una vía para fomentar la motivación, expresión emocional y facilita la toma de decisiones. Y por último, en la sesión 6, se habló pues de los tipos de liderazgo. Pero en primer lugar, ¿qué es el liderazgo? Es el proceso de influir sobre las actividades de un grupo organizado en sus esfuerzos hacia el establecimiento y logro de metas. Tenemos el estilo autoritario, que aunque en este el responsable decide, mientras que los colaboradores solo se limitan a ejecutar sin participar en la decisión. El líder es el encargado de determinar todas las normas. Está el autoritario benevolente. Dentro de este existe una actitud paternalista, confianza ilimitada y se motiva al colaborador con recompensas económicas. Está el democrático. En este el responsable guarda la decisión hasta el final, aunque solicita antes la opinión de sus colaboradores. Está el liderazgo consultivo. A pesar de que el control sigue en los niveles superiores, existe una mayor participación de los niveles medios e inferiores. Está por último el participativo. En este las decisiones se toman por consenso y la manera de recompensar se produce mediante lo económico, pero también en lo simbólico. Y para finalizar, las habilidades que debe tener un líder son carisma, organizativo, visionario, comunicador, entusiasta, resolutivo, disciplina, creativo, negociador y honesto. Ok, retira tu presentación, Jessica, gracias. Yo creo que no, pues no podemos continuar con los otros estudiantes. Pensaría que mañana pues, trataremos de abordar las personas que quedan. Las personas que ya pasaron, por favor hagan las correcciones y suben esto a la plataforma. Las personas que no han pasado, por favor no las suban todavía, hasta que no hagan su presentación. Profe, Entonces, qué pena, ¿en qué sesión la subimos? tengo que mirar. Porque en la sesión aparece, es habilitada para subir el tema de liderazgo, pero no para subir esta línea. 7. Creo que está en la parte 7, donde dice donde dice parcial. Okay. Sesión 7. Vale. Ahí la subo. Bueno, les digo, las personas que ya pasaron tienen que arreglar lo que les falta para poder subir su presentación. Las personas que no alcanzamos a pasar, entonces no la vayan a subir hasta que no hagan su presentación. Yo tengo acá la lista de las personas que ya pasaron. Mañana las personas que pasaron pueden ingresar más tarde, no a las 8, pues precisamente para que tengamos la opción de que las personas que no hayan hecho su presentación, pues digamos que no estemos tan saturados aquí con la pantalla. Entonces pueden ingresar más tarde. ¿Listo? Entonces mañana nos vemos con las personas que no han pasado para que terminemos, porque no lo puedo dejar así sin evaluar su compromiso. ¿Listo? Daniela, ¿te quieres decir? Profesor, para subir los mapas mentales y las infografías en la sesión 7 todavía no está habilitado. Para recordarte que la habilites, por favor. Listo, ok. Daniela, ¿qué me quieres preguntar? Profe, ¿hasta qué horas va a estar habilitada la plataforma? ¿Para lo de este trabajo? Sí, señor. De los que expusimos hoy.
Déjame, yo miro y yo lo hago tan pronto que termine clase y yo lo reviso y les mando un mensaje. Bueno. Bueno, profe, gracias. Listo. Nos veremos entonces mañana. Vale, profe, gracias. Muchas Feliz gracias. día. Que estén Gracias, bien. profesor. Que tenga buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.